Descargo de responsabilidad, no soy propietario de la franquicia de Overlord ni de Gate. Este fanfic se puede encontrar en fanfiction por su creador Oblivon 2991. Bueno, empecemos. Capítulo 3, solo algo de exploración y administración. 2 semanas antes de que la fuerza de expedición llegara a la región especial. Los ojos del legate Octavionau se abrieron de golpe. Lo que entró en su visión fue un techo extraño. Estaba hecho con piedra y tenía objetos blancos brillantes incrustados en él. Intentó mirar a su alrededor para comprender cómo llegó allí, pero se dio cuenta de que su cabeza no se movía en absoluto. Luego recordó lo que sucedió antes de que todo quedara en blanco. Esos monstruos, tragó saliva al pensar en esto. Intentó mover sus extremidades y su cabeza. No era solo su cabeza, sino que no podía mover todo su cuerpo. Era como si algo estuviera atado alrededor de sus muñecas, tobillos, cintura y pecho. Esta situación incomprensible lo llenó de miedo, y quería gritar, pero algo estaba atorado en su boca, por lo que no podía hablar ni cerrar la boca por completo. Cuando trató desesperadamente de mirar a su alrededor forzando la vista, una voz habló. «Oh, ¿estás despierto ahora? Los otros aún no se han despertado. Pero no te preocupes, se despertarán cuando llegue el momento». La criatura tenía una voz gutural. Era difícil saber si la voz pertenecía a un hombre o una mujer. Tenía el cuerpo de un humano, pero la cabeza de un pulpo deformado. Los 6 largos tentáculos retorcidos unidos a su cabeza se extendían hasta sus muslos. Lo que apareció en su vista inmóvil fue un monstruo repugnante. El color de la piel era blanco lechoso, como la carne cerosa de alguien que se había ahogado. En el cuerpo hinchado, parecido a un cadáver, había ropa hecha con cuero negro que apenas cubría nada. La tela se enroscó firmemente alrededor de su cuerpo, como el hilo de carnicero que ata un trozo de carne, y podría describirse como nada más que grotesco. Si una belleza lo hubiera usado, hubiera sido atractivo, pero en un monstruo como este, era nauseabundo. En cada mano había 4 dedos palmeados. Tenía largas uñas, con uñas extrañas y extrañas. Entonces oyó otra voz. Pero era claramente una mujer. La otra mujer se rió mientras entraba en su campo de visión. El legado vio claramente quién era. Era una mujer de unos 20 años, con cabello rubio corto y rasgos delicados, pupilas rojas divididas verticalmente, 2 orejas de gato en la parte superior de su cabeza y una cola que brotaba de la parte superior de su trasero. Su armadura era una blusa reveladora con una falda corta de batalla y 2 alas de ángel con plumas negras brotaban de su espalda. Cucucu. Nia. Nuestro invitado finalmente ha despertado, Nia. ¿Cómo dices, Clementine-chan? Nuestro invitado finalmente se ha despertado. Respondió la abominación. Este extraño ser heteromórfico volvió sus ojos blancos y azules sin pupilas hacia él. Fu, ¿dormiste bien? HFF, 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 HFF. El legado no pudo responder debido al bloqueo de la boca en su boca. El miedo y el pánico brotaron dentro de él. Agarrado por esas 2 emociones, solo pudo dejar escapar un fuerte sonido de respiración. El monstruo tocó su mejilla suavemente como una madre tratando de calmar a un niño asustado. Pero las sensaciones frías y blandas de la mano enviaron escalofríos por todo su cuerpo. Habría tenido mucho sentido si el olor acre de sangre o carne podrida hubiera flotado, pero la criatura olía flores fragantes. Esto solo amplificó su miedo. Dios mío, pensar que se reduciría tanto. No hay necesidad de tener miedo. Clementine se sentó en su ingle y se inclinó sobre él. Nia. Hueles delicioso. Ni siquiera sé qué hacer contigo primero. Juega contigo o simplemente te tortura hasta que pierdas la cabeza. Lo último es más tentador, por cierto. Nia. Los ojos del legate se abrieron. La mirada de los 2 monstruos estaba hacia su parte inferior del cuerpo. Por la sensación de aire en su piel, se dio cuenta de que estaba completamente desnudo. Cucucu, se rió disimuladamente la criatura hinchada. Primero el trabajo, Clementine-chan, luego el placer. Sabes que los seres supremos no tolerarán el fracaso. Nia. Eres aburrida, Neuronis-chan. Pero si este es el deseo del ser supremo. Entonces que así sea.
Lanzó una mirada lujuriosa hacia el legado. ¿Te importa si te pregunto tu nombre? Se tocó el delgado dedo en la mejilla y ladeó la cabeza mientras preguntaba. La pose se vería bien si fuera una belleza, pero un monstruo que parecía un cadáver ahogado con un pulpo por cabeza solo evocaba asco y miedo. El legado no respondió. El monstruo sonrió al hombre aterrorizado que solo podía mover los ojos. Los tentáculos cubrieron su boca, y su expresión apenas cambió. A pesar de eso, sabía que estaba sonriendo porque sus ojos como cuentas se habían entrecerrado. Clementine se rió entre dientes. Ufufufu, parece que nuestro invitado es tímido. Nia. Ufufu. Qué lindo. No seas tan tímido. Neuronist se inclinó sobre él. La yema del dedo del monstruo se deslizó sobre su pecho como si estuviera escribiendo algo, pero todo lo que pudo sentir fue miedo que sintió como si le arrancaran el corazón. Honestamente dirá primero a ella y a su hermana era un tono de voz seductor y dulce, que sonaba como si le salieran marcas de corazón. Soy la gran tumba del recolector de información especial de Nazarik, neuronista. Ella esta linda chica encima de ti es mi asistente y ayudante Clementine Chan. Clementine saludó y sonrió con una expresión seductora. Es un placer conocerte, Nia. También nos llaman interrogadores. Los largos tentáculos se retorcieron y revelaron una boca circular en la base del tentáculo. En medio de hileras de dientes afilados, salió un tubo que parecía una lengua. Realmente parecía una pajita roja. Clementine usó sus largas uñas para dañar un poco la piel del pecho del legado. Pequeñas gotas de sangre comenzaron a fluir de la lesión. El legado estaba completamente aterrorizado al ver los juegos sádicos de los dos monstruos. Conocía muchas tácticas de tortura. Incluso había participado en muchos escenarios de tortura. Pero nunca pensó en lo que podrían sentir sus víctimas cuando los torturadores los torturaban. Sintió miedo como nunca antes. Sabía que el imperio provocó la ira de los dioses sobre sí mismos cuando el emperador envió una fuerza invasora a este mundo. Y rezó a Broi, el dios de la oscuridad, para que su muerte fuera lo menos dolorosa posible y que se llevara a ese maldito tonto Molt con él. Sin embargo, él quería vivir. Él quería sobrevivir. Quería estar fuera de este horrible lugar. Al diablo con el imperio. Al diablo con el emperador. Solo quiero vivir. Suplicó en su alma. Ahora. Fuiste capturado por nosotros. Cucu. De hecho. Serás nuestro nuevo juguete. Nia, por favor, entrétenos. Dijo la mujer rubia juguetonamente. Pero ni siquiera sabes dónde estás. ¿Verdad? Se burló de él, la criatura hinchada. Neuronist se echó a reír. ¿Deberíamos decirle? Nia. Preguntó Clementine. Neuronista sintió y luego se volvió hacia él. Esta es la gran tumba de Nazarik. El lugar donde residen dos de los 41 seres supremos, Ain-sama y Esdeat-sama. Es el lugar más sagrado de todo el reino hechicero. Einusawa. Esueaft-sawa. Sí, Ain-sama y Esdeat-sama. Neuronista sintió. Neuronist y Clementine lo entendieron perfectamente a pesar de su incapacidad para hablar correctamente. Clementine saltó a su lado y comenzó a preparar las herramientas de tortura. Son dos de los 41 seres supremos. Ain-sama gobernó sobre los otros seres supremos en el pasado, y él es muy genial. Si lo miras una vez, querrás jurar lealtad con todo tu corazón y Esdeat-sama hace cumplir su voluntad por cualquier medio necesario. Neuronist hizo una pausa por un momento. Ella condujo a sus ejércitos a través de las trincheras de las líneas enemigas y los aplastó sin dudarlo. Desarrolló un dispositivo de tortura muy bueno, ¿sabes? Incluso me otorgó uno para hacer mi trabajo más fácil. Seres humildes. Ella se removió, se sacudió como si estuviera avergonzada. Oye, ¿quieres escuchar algo? Los dos son dioses, pero aún permanecieron entre nosotros. No nos abandonaron. Es por eso que siempre nos mantenemos fieles a ellos y rezamos para que los otros 39 regresen algún día. ¿Qué? Dioses. Imposible. Pero pensando en esas criaturas. Si atacamos el dominio de los dioses, Embroi. Sálvanos.
como una niña tímida que juega con su dedo, trazó letras sobre su cuerpo desnudo. Clementine terminó los preparativos de las herramientas de tortura. Neuronis-chan. Preparé las herramientas. Nia. Neuronis volvió su rostro con tentáculos hacia él. Qué desafortunado, hace que mi cuerpo se sienta electrificado. Ara, lo siento. He estado hablando solo de mí. La forma en que su cuerpo se retorció de alegría recordó los movimientos retorcidos de un gusano gigante y retorciéndose. No te preocupes por mí. Neuronist ignoró sus pensamientos y continuó. Ahora, debería contarte sobre tu destino. ¿Sabes qué es un coro? Parpadeó ante la inesperada pregunta. Al observar su expresión de sorpresa, Neuronist asumió que no sabía qué era un coro y explicó. Un coro es un grupo de personas que canta himnos alabando el amor y la gloria de Dios. Quiero que te conviertas en uno de ellos, junto con todos tus pequeños amigos. Giró los ojos con gran esfuerzo y vio a sus otros soldados atados a las tortuosas mesas a su lado. Si eso fue todo, entonces no fue mucho. No confiaba mucho en su canto, pero tampoco era sordo. Pero este monstruo realmente estaba hablando de algo como cantar. No pudo ocultar su inquietud que surgió como la marea y los ojos de Neuronist. Cántanos la melodía de tu sufrimiento. Nia. Dijo Clementine juguetonamente. Así es, un coro. Incluso los tontos como tú que no han jurado lealtad a los seres supremos pueden dedicar sus voces a cantar sus alabanzas. El objetivo es un coro. Ah, qué electrizante. Es la música gospel de Neuronist dedicada a los seres supremos. Un color turbio se extendió en sus ojos repugnantes. Fue porque estaba emocionado por sus pensamientos. Sus dedos se movían como gusanos. Ahora te presentaré a los que te apoyarán en tu coro. Como si hubieran estado esperando en un rincón, varias figuras aparecieron a la vista. Dejó de respirar en el momento en que los vio. Era obvio que eran criaturas malvadas. Era como si los demonios de Ardis de los cuentos antiguos hubieran cobrado vida. Los delantales de cuero negro se aferraban firmemente a sus figuras. Su piel era horriblemente pálida, casi transparente, y las venas oscuras eran visibles como si su sangre fuera púrpura. Llevaban ajustadas máscaras de cuero negro sin aberturas visibles, lo que lo hizo sentir curiosidad acerca de cómo podían ver o respirar. Sus brazos también eran largos. Tenían unos 2 metros de altura, pero sus brazos eran lo suficientemente largos como para llegar a las rodillas. Cada uno de ellos tenía un cinturón en la cintura, con numerosas herramientas colgando de ellos. Había 4 de ellos en total. Son torturadores. Ellos me ayudarán a mí y a Clementine-chan a ayudarte a ti y a tus pequeños compañeros invasores a cantar una hermosa canción. Una premonición peligrosa. Finalmente se dio cuenta de lo que significaba cantar y luchó por escapar. Sin embargo, todavía no podía moverse. No sirve de nada. No va a romper con alguien de tu fuerza. Lanzarán magia curativa una y otra vez, para que puedas tener muchas oportunidades de practicar. Neuronist dijo esto como si le estuviera extendiendo la mano de la misericordia, pero lo hizo en el tono más cruel. THND Dumus. No hagas esto. Plegó al legado. Ara. Parece que nuestro invitado no quiere participar en el coro. ¿No crees que es bastante grosero de su parte, Neuronist-chan? Nia. De hecho, Clementine-chan. Es grosero que un invitado se niegue a cantar en el coro. Por favor, cántanos tu melodía para los seres supremos. Bastante, por favor. Neuronist habló en voz baja al hombre que tenía lágrimas rodando por sus ojos. Entonces los 6 tentáculos se retorcieron. Escuchen bien. Debido a que los dos permanecieron, a nosotros, que fuimos creados por los 41 seres supremos, se nos permitió existir. Nuestra misma existencia es servir a Ain-sama y Esdeath-sama. ¿Crees que mostraremos incluso un misericordia para algunos ladrones sucios que invadieron los dominios de nuestros dioses? WPPH. Lo sentimos mucho. No volverá a suceder. Jejeje, es cierto. El arrepentimiento es algo valioso. Comenzamos la canción, Clementine-chan. Nia. Comencemos.
Espero que duren más que las anteriores. Nia. Se lamió los labios. Neuronis recogió una varilla delgada de alguna parte. Al final de la varilla había puntas de aproximadamente 5 milímetros de largo. Comencemos con esto. Neuronis le explicó amablemente cada pequeño detalle al hombre que no entendía nada sobre la herramienta. Mi creador solía sufrir un pequeño problema llamado cálculos renales. Para rendir homenaje a eso, comenzaremos con esto. Dado que se hizo tan pequeño, no creo que tengamos muchos problemas para ponerlo. THND Dumus. No hagas esto. Neuronist se acercó al hombre que gritaba al darse cuenta de lo que le sucedería. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. No deberías comenzar a llorar porque esto es solo el comienzo. Clementine-chan y yo esperamos mucho tiempo por nuevos reclutas para nuestro coro. Clementine se rió entre dientes mientras su rostro se torcía en una sonrisa poco natural. Que comience la canción. Nia. Cambio de escena. Ulapianca, Castillo Imperial. Cada día, cientos de señores y nobles visitarían el Castillo Imperial. El imperio usó todo su esfuerzo y recursos para construirlo tan enorme y ostentoso como pudo, mostrando su fuerza a los países aliados, asegurando su lealtad. Después de todo, el imperio hizo cumplir su gobierno principalmente a través de una demostración de fuerza, no de diplomacia. El castillo siempre fue un lugar ocupado para estar. Senadores, nobles y cortesanos iban y venían cada día, tratando la política como una tarea. En las reuniones, disfrutarían de deliciosas comidas, elegantes bailarines, juegos de azar, cortejar antes de entablar diálogos, esa era la sensación general. Los nobles incluso podrían decidir el despliegue de ejércitos en función del número de juegos que jugaron. Sin embargo, en la situación actual, este no era el caso. Ahora todos parecían preocupados. Según lo que informaron las tropas que regresaron, el enemigo ni siquiera era humano. Eran más como demonios con una magia increíblemente poderosa que destrozó el cielo, resucitó a los muertos e incluso convocó a los demonios de Ardi desde su residencia del inframundo. Según los informes, el campo de batalla era como si los dioses mismos se hubieran aliado entre sí solo para castigar al imperio por sus pecados. Todos los senadores y nobles sabían que el imperio estaba lejos de ser perfecto, pero ¿qué habían hecho para merecer tal castigo de los dioses? Nadie lo sabía y debido a esto, tenían miedo. Además, debido a que nadie sabía qué podía ofender a los dioses para hacerlos llover tal castigo, no sabían cómo hacerlo bien. Es por eso que nadie podía apreciar la buena música, la comida y los bailarines que el palacio ofrecía a sus invitados. Sus estómagos se revolvieron y simplemente no pudieron tomar nada de la comida y la bebida después de leer el informe de las aplastantes derrotas. Después de todo, acababan de perder lo que causó que el imperio mantuviera su posición dominante entre los países mientras estaba bajo el reinado del emperador Moltzol Augustus, su abrumadora fuerza militar y riqueza. Incluso un niño sabría que estas fueron las razones por las que muchos países temían al imperio. Ahora, se podría decir que el imperio perdió un brazo. Como los generales y nobles de la corte eran parte de la expedición, hubo una enorme cantidad de bajas. Con un número tan excepcional de personas muertas, los nobles tuvieron que pasar el día corriendo de un funeral a otro. El propio emperador organizó la ceremonia con ropa de luto y, sin embargo, los días de pereza del castillo imperial continuaron. Su Majestad, el ejército de la Alianza ha sufrido una gran derrota. Los muertos y desaparecidos han alcanzado los 60.000. Si incluimos a los que resultaron heridos, pero aún pueden reanudar sus tareas, son alrededor de 100.000. Los sobrevivientes del ejército de la Alianza han regresado a sus respectivos países. Estos números no habían incluido los ogros, duendes y gigantes. Los semihumanos que tenían una inteligencia inferior fueron tratados como caballos de guerra. Al escuchar el informe del ministro del Interior, Marqués Marcus, el emperador asintió con la cabeza cansado. Justo como estaba planeado. Los senadores cobardes que tenían miedo después de que sufrimos algunas pérdidas ya no tienen de qué preocuparse. ¿Qué pasa con la otra fuerza de expedición? El senador apretó los dientes antes de responder a su emperador. Ese han ido, mi emperador. ¿Qué?
El emperador Molt abrió mucho los ojos. ¿Qué acabas de decir? Se han ido. Los soldados que regresaron hablaron sobre algún tipo de ejército de dioses. La mayoría de ellos se volvieron locos. El emperador suspiró al escuchar la impactante noticia. Trae ante mí al superviviente mejor clasificado. Uno de sus guardias saludó respetuosamente y fue a buscar al sobreviviente. Pero emperador, el movimiento de los enemigos desde más allá de las puertas es una gran preocupación. Según nuestros exploradores, ambos ejércitos enemigos lograron construir una fortaleza fortificada alrededor de las estructuras. El senador continuó. Esto es desconcertante. Pero el imperio ha ganado contra mayores probabilidades antes. El imperio sobrevivirá pase lo que pase. Declaró el emperador Mold mientras sostenía su cabeza con el puño y miraba hacia un lado con una expresión aburrida. Perdóneme, Su Majestad. Pero no comparto su opinión sobre nuestra situación. Me preocupa. Ya es bastante malo que nuestra primera fuerza de expedición haya sido repelida con tanta facilidad. Pero la derrota de nuestra segunda expedición fue aplastante para el imperio. Perdimos 2/5 de nuestra fuerza militar general. Aún así, no es un problema a largo plazo. La distancia entre la capital y las colinas santas de Dalnus y Arnus es grande. Simplemente usamos esta posición estratégica nuestra para nuestro beneficio. El enemigo tendrá que penetrar profundamente en nuestro territorio para llegar a la capital. Simplemente usaremos la táctica de tierra quemada combinada con ataques contra sus líneas de suministro. Ningún ejército puede marchar sin suministros. El emperador continuó. Si los enemigos comenzaron a mover sus piezas, todas las ciudades y pueblos que conducen al imperio deberían ser incendiados, los pozos envenenados y la comida incautada hasta el último grano de trigo. Por lo tanto, en medio de la tierra quemada, ningún ejército podría obtener suministros y, por lo tanto, esto detendrá su avance. Con esto, no importa cuán fuerte sea su ejército y sus magos, surgiría una oportunidad para que demuestren su debilidad. Si no hubiera forma de buscar suministros localmente, los suministros tendrían que enviarse desde su propio país. Sería una carga considerable para sus caballos, y la línea de suministro tendría que estar protegida contra ataques ocasionales de bandidos. De esta manera, el potencial de combate del enemigo se vería enormemente disminuido a medida que se acercaran a la capital, lo que le da ventaja al ejército del imperio cuando lucha cerca de la capital. Si construían fortalezas en varios lugares y obligaban a los enemigos a sangrar, los enemigos se derrumbarían gradualmente bajo presión. Tal fue la base de la ciencia militar de este mundo. Haz que los enemigos avancen profundamente en el territorio del enemigo y golpéalos cuando estén cansados. Sin duda, era una táctica fácil de entender y eficiente en cualquier mundo. Sin embargo, las tácticas de tierra quemada convertirían sus propias tierras en tierra arrugada, y sería difícil deshacer el daño. Tales tácticas ignoraron los medios de vida de las personas al robarles sus alimentos y agua, y el apoyo de las personas se perdería. Por lo tanto, la gente tendría resentimiento hacia el gobierno que duraría por generaciones. Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes, era difícil emitir tales órdenes políticamente. Sin embargo, los ingresos fiscales disminuirían. Marqués Marcus utilizó una manera reservada para articular el daño que se haría a la gente. El emperador solo dijo HMPH. Solo cancela algunos desfiles planeados y pospone los planes para la Villa Imperial. Y con esto, el emperador Mold desestimó las preocupaciones. Para el poderoso imperio, el sufrimiento de la gente y la aprobación de los ciudadanos eran simplemente detalles triviales. Se habló de que el marqués Cassel hizo un escándalo. ¿Por qué tengo que preocuparme por la cordura del marqués Cassel? Parece que él y algunos de los senadores están conspirando para declarar un estado de emergencia. El Consejo del Senado podría vetar las órdenes del emperador. El Senado incluso tenía el poder de destituir al emperador. En la historia del imperio, el número de casos en los que los tronos de emperadores fueron amenazados debido al Consejo del Senado no fue bajo. HMPH, qué interesante. Solo déjalos hacer lo que quieran. Quién sabe, esta puede ser una oportunidad para reunir a todos esos conspiradores al mismo tiempo. Ordena al Consejo Privado que investigue este asunto.
Marcus tuvo una expresión de asombro en su rostro por un segundo, pero aún se inclinó respetuosamente hacia el emperador. El arma del emperador contra el Senado fue el crimen de traición. Se requirió que el Consejo Privado presentara evidencia para sentenciarlos. Parece que muchos han tomado el privilegio de ser un senador por sentado. Parece que es hora de eliminar las malas hierbas. Tanto Marcus como el emperador Molt miraron en dirección a los pasos que golpeaban el suelo de mármol. Todos vieron a un joven acercándose a ellos al final del salón del trono. Llevaba un uniforme de mayordomo estándar con un chaleco y guantes de mayordomo blancos. Uno de sus ojos estaba cubierto con un parche en el ojo y el otro se atenuaba con una tenue luz azul. En su hermoso rostro joven, un aspecto suave e inexpresivo. Casi llegó a Molt y Marcus. Los guardias del emperador salieron corriendo detrás de las columnas de la sala del trono y crearon un muro de escudos delante de su emperador. El emperador Molt, a pesar de su sorpresa, aún mantenía su expresión arrogante y superior. ¿Quién eres, muchacho? No recuerdo haberte llamado. El joven inclinó la cabeza. Sin embargo, el emperador, a pesar de sus largos años de política, no podía leer nada de su rostro soso. Era una mirada completamente aburrida e inexpresiva. Soy Zero Rey, el fiel servidor de los seres supremos. HMM. Seres supremos. Nunca he oído hablar de ellos, pensó Molt. ¿Y por qué estás aquí? No conozco a ningún senador que se llame Ser Supremo. Dijo el emperador altivamente mientras se burlaba de Zero. Traigo un mensaje del rey hechicero, Ainzo Algon, dijo en su tono tranquilo y sereno. Nunca he oído hablar de él y de su país. Debe ser un gobernante en un pequeño país atrasado si ni siquiera yo, el emperador del imperio Saderan, oí hablar de él. Debe ser un gobernante insignificante. Los ojos del extraño entrecerraron los ojos y desapareció. Los guardias de honor comenzaron a buscarlo. Lo más probable es que se acobardara y se fuera. Dijo el emperador de manera burlona. Entonces sintió que alguien agarraba su túnica y lo levantaba en el aire. No pruebes mi paciencia con la bolsa de carne. Mis maestros son pacientes, pero no puedo decir lo mismo de mí. No me importa si te burlas de mí. Pero si te burlas de los seres supremos y sus dominios, eso significa que te burlas de mí. Mi creador y mis dioses. Dijo en un tono extremadamente frío. Un sudor frío corrió por la columna vertebral de todos. El emperador Molt luchó por salir de su alcance. A pesar del delgado cuerpo de sus brazos. Su agarre era irrazonablemente fuerte. Era como si Rory de Reaper, el apóstol de Mroy, lo estuviera ahogando. ¿A qué dioses sirves, muchacho? HMM. Enroy. Ardi. Palapono Duncan. Su expresión engreída permaneció. No sé nada de esos seres patéticos de los que hablas. Pero si se rebelan contra los seres supremos, serán aniquilados. El emperador solo sonrió mientras luchaba por agarrar al niño. Uno de los guardias intentó apuñalarlo por la espalda con su lanza. Pero cuando la lanza alcanzó a sus oponentes, simplemente se rompió en pedazos. El joven miró por encima del hombro hacia su atacante con su expresión todavía aburrida en su rostro. Mata a los guardias. Dio la orden con un tono frío y sin emociones. Los guardias comenzaron a colapsar de una vez, ya que muchos 8 asesinos afilados aparecieron desde sus escondites y cortaron las gargantas del guardia con un simple movimiento. Los guardias se ahogaron rápidamente en su propia sangre. Los 8 asesinos afilados son seres mágicos con una forma de cuerpo humano que lleva un traje de ninja araña negro que tiene 8 patas que son como cuchillas afiladas. Son capaces de hacerse invisibles pasivamente, y pueden suspenderse en el techo como un murciélago. Cada una de sus 8 patas les permite pegarse al techo, unidos con una cuchilla de afeitar. En el momento en que saltan hacia su presa, podría lanzar 8 ataques simultáneos. Su habilidad es matar a su presa con un solo golpe en la cabeza. Los ojos de Marcus y del emperador se abrieron al ver a sus veteranos guardias de honor asesinados tan fácilmente por las criaturas que aparecían de repente. Zero arrojó a Molt a su asiento y luego arrojó junto a su cabeza un cuchillo. El cuchillo rascó la cara del emperador, apenas le faltaba el ojo. Al final del cuchillo, había un sobre.
Comenzó a alejarse mientras se sacudía los guantes blancos. El sobre contiene un mensaje y las demandas del rey hechicero. Obedece y sobrevive. Resiste, e incluso tus dioses patéticos mencionados anteriormente no pudieron salvarte de la ira de los seres supremos. Lo miró con la cara aburrida. Recuerda. Podemos contactarte a ti y a cualquier persona que ames en cualquier momento y en cualquier lugar. Con eso, él y las criaturas detrás de él desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. El emperador comenzó a masajearse la cara mientras inspeccionaba el mensaje. ¿Qué hacemos ahora, Su Majestad? Mientras Mol leía el mensaje, apretó los dientes. Dobla los guardias alrededor del palacio y las patrullas en la ciudad. Coloca una gran recompensa en la cabeza de ese chico. El marqués Marcus inclinó la cabeza respetuosamente. De repente, una voz que era clara como una campana cortó el aire tranquilo del palacio. Su Majestad. La persona irrespetuosa que apareció ante el emperador era la princesa. En otras palabras, una de las hijas del emperador. Tenía el pelo color vermellón y una piel de porcelana blanca acentuada por su prenda de seda blanca. Arrodillándose sobre una rodilla, mostró una etiqueta de corte perfecta. Cuando irrumpió en la sala del trono, vio los cuerpos alrededor del trono. Ella jadeó. ¿Qué pasó? De alguna manera, uno de los asesinos enemigos logró colarse en la cámara e intentó asesinarme. Afortunadamente, mis guardias lo persiguieron antes de que pudiera terminar su trabajo. ¿Su Majestad está bien? Pina preguntó en un tono preocupado. Estoy bien. Mi atacante era un profesional, pero incluso él no podía tener una oportunidad contra mí. Afortunadamente, era joven e inexperto. El emperador Molt sonrió amargamente. El marqués Marcus lanzó una mirada preocupada a su emperador. Esto no es un juego. El imperio ahora está teniendo una emergencia, y casi ha sido asesinado. ¿Qué ha hecho Su Majestad para frenar este problema? Su Majestad se está volviendo senil. Tales palabras afiladas surgieron de su hermoso rostro. La lengua de la princesa era aguda como siempre. Su Alteza, ¿qué asuntos urgentes tiene que irrumpir en las cámaras de Su Majestad? Le preguntó Marcus. Si la tercera hija del emperador, Piña Colada, se quedara quieta con una sonrisa en su rostro, se vería como una excelente obra de arte. Sin embargo, se dice que su lengua afilada ha desmayado a los hombres débiles, una habilidad infame en el imperio. Obviamente, se trata de los bandidos que ocupan Arnusid al-Nusil. Parece que hasta el día de hoy los dos lugares sagrados todavía están bajo su control. No podía imaginar que Su Majestad todavía se sentaría con una postura tan relajada después de escuchar lo que sucedió el ejército aliado. Marqués, ha informado de los hechos a Su Majestad. Su Alteza, ciertamente di el informe. El ejército de la Alianza sufrió grandes pérdidas, pero se defendieron valientemente contra la invasión enemiga del continente Falmart. Gracias al valiente ejército de la Alianza que sacrificó sus vidas en la batalla, el enemigo ha recibido tanto daño físico como psicológico y tiemblan de miedo, ya que han construido fuertes en pánico, escondiéndose dentro como osos hibernando. Tales enemigos no son una amenaza para nosotros. Después de escuchar las palabras del marqués Marcus, Piña respondió con un HMPH. ¿Y qué hay de la otra fuerza invasora? ¿Qué planea hacer Su Majestad con ellos? Todo está bajo nuestro completo control. Mol le aseguró. Ya no soy un niño. Sé que así es como se transmiten las cosas a los niños, pero no es inaudito convertir la derrota completa de uno sino dos ejércitos. Es la verdad. El emperador parecía aburrido debido a esta conversación, pero, en el fondo, estaba preocupado. ¿Entonces sacrificarás la verdad y pintarás los libros de historia con tus mentiras? Incluso si lo pones así, no puedo responder. Mol desestimó su reclamo. Astuto cortesano. ¿No están las santas colinas de Arnus y Dalnus aún bajo el control completo del enemigo? ¿Se defendieron con éxito? La verdad es que el pie de la colina está lleno de cadáveres. Es cierto que sufrimos algunas pérdidas, el emperador miró a un lado con una expresión aburrida. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Marqués Marcus se hizo el tonto mientras le explicaba los proyectos como el reclutamiento de nuevas tropas y su entrenamiento.
Piña chasqueó la lengua molesta ante las palabras de Marcus que cualquier persona relacionada con el ejército sabría. ¿Cuántos años crees que tomará? ¿Podrías asegurarte de que las dos fuerzas invasoras se sienten en silencio y esperen? Su Alteza. Soy consciente de eso. Pero actualmente, todo lo que podemos hacer es seguir los pasos de reclutamiento, entrenamiento y reconstrucción del ejército. Incluso los estados vasallos han perdido sus tropas. Incluso si se formara otro ejército de la alianza, el tiempo necesario para que se convierta en realidad sería proporcional a la fuerza nacional. Incluso si los otros países reconstruyeran sus ejércitos más tarde que nosotros, se pondrían al día tarde o temprano. Al escuchar esto, Piña exclamó asombrosamente: sería imposible defenderse de los invasores si esperamos tanto tiempo. Suspirando, el emperador Mol levantó la mano para detener sus disputas. Según sus observaciones, Piña tenía la tendencia de causar disturbios. Aquellos sin responsabilidades eran así. Siempre criticaba pero no tenía sugerencias constructivas. Incluso si habían hecho sugerencias, todo era una ilusión que no respetaba las tradiciones y el estatus social de los demás. Si alguien expresara objeciones contra ellos, respondería preguntando ¿qué harías entonces? Por ejemplo, la única solución ahora es seguir los pasos que Marquis Marcus había dicho. Ganar tiempo para eso dependería de la diplomacia. Para lograr eso, el plan del emperador de reunir a las tropas del país vasallo y eliminarlas de una vez fue exitoso. El emperador resignado se encogió de hombros y le dijo a su hija: si lo pones de esta manera, Piña, tengo algo que decir. Si su majestad. Con respecto a los enemigos en las dos colinas sagradas, la información que tenemos en nuestras manos en este momento es muy limitada. ¿Por qué no vas a verla? Yo. Sí. Todavía estamos reconstruyendo el ejército del imperio, por lo que nos faltan exploradores y no podemos sacarlos de nuestro ejército permanente. El reclutamiento y entrenamiento de nuevos reclutas necesitará tiempo, como dijo el Marqués Marcus. Las únicas tropas que son libres y son adecuadamente entrenados sería su orden de caballeros. Si los caballeros no son sus compañeros de juego para juegos de simulación, eso es, bajo la mirada provocadora del emperador, Piña cerró los labios. Para los caballeros, a quienes se burlaron y acusaron de jugar un juego de simulación, aunque se enorgullecían de tener misiones asignadas, el contenido de la misión era insatisfactorio. Además, ella y su orden de caballeros tenían cero experiencia en una batalla real. ¿Podrían ella y sus caballeros completar esta peligrosa misión? El emperador la miró perezosamente. Bueno, entonces. ¿Aceptas esta orden? Apretando los dientes, Piña levantó la cabeza con una mirada determinada y, lo he recibido. Después de haber dicho esas orgullosas palabras, el emperador Mol respondió ceremoniosamente. Entonces esperaré tus logros. Bueno, entonces padre. Estaré en camino. Con eso, Piña Colada le dio la espalda al trono cuando salió del pasillo. Cambio de escena. En algún lugar del territorio del imperio, dos figuras pasearon bajo el sol abrasador del continente de Falmart. Su camino conducía cerca de la carretera en el bosque, por lo que los dos realmente no reconocieron nada del sol abrasador sobre ellos porque el bosque cubría sus pasos en las sombras. Uno de ellos era un guerrero ancho, vestido de negro, que llevaba una capa carmesí en la espalda con dos enormes espadas de 2 manos que colgaban de su espalda debajo de la capa. La otra era una mujer esbelta que llevaba un largo abrigo con capucha y debajo un traje blindado de aspecto metálico. A su lado, una katana colgaba perezosamente. Todos los que vieron este dúo seguramente dirían que no son personas comunes. Por su equipo, postura y dignidad como los dos se llevaron, cualquiera podría confundir al dúo con soldados veteranos o mercenarios que ganaron lo suficiente para comprar equipos tan caros. Espero que estés usando el anillo de disimulación, sería bastante desafortunado si alguien nos reconoce. Dijo el guerrero vestido de negro. La mujer a su lado asintió. Lo equipé y activé las medidas antiespía. Para que nadie pueda espiarnos ni siquiera escuchar lo que decimos sin nuestra voluntad. Aquí, toma esto y actívalo. Para que no tengas que estar a mi lado para estar afectado por el efecto de mi nuevo encantamiento antiespía. Momón asintió con la cabeza.
Tomó el objeto de la mano de su compañero, lo equipó y lo activó. Habían pasado 2 días desde que el dúo dejó el recién construido Fortress Goon en el área especial. Desde entonces, solo caminaron, esperando que los dos jugadores pudieran encontrar una nueva aventura y emoción que ambos habían anhelado durante mucho tiempo. Ser un rey en un reino que no tenía enemigos internos o externos es completamente aburrido. No quedaban desafíos en el reino hechicero. Entonces, ¿qué piensas, Momon-san? Acerca de... El guerrero vestido de negro se volvió hacia su compañero. Bueno, sobre todo este asunto de la puerta. ¿Crees que encontraremos algo interesante en este mundo? Momon se rió entre dientes. No importa lo que encontremos. No podría ser más perturbador que tus extraños experimentos. Oye, mis experimentos no son raros. Son la base de nuestro futuro. Sí, por supuesto, impulsarse a través del tiempo y el espacio es para el futuro del reino. Brillante. Simplemente brillante. Dijo Momon en un tono sarcástico. La mujer de piel oscura puso mala cara. Nunca te aventures, nunca ganes. ¿Recuerdas cuando desaparecimos accidentalmente debido a uno de tus experimentos? La mujer se rió de todo corazón. Sí, eso fue divertido. Según el tiempo de tu reino, desaparecimos por solo 1 hora, pero en realidad, estuvimos fuera aproximadamente 1000 años. Momon asintió con la cabeza. Esa fue una gran aventura. Sin embargo, realmente necesitamos retirarnos. ¿Qué quieres decir con eso? Esdead volvió la cara hacia él. Nos hicimos demasiado viejos. Después de que Beelzebub tenga suficiente experiencia, renunciaré al trono. La mujer suspiró. Tal vez tengas razón. Ya no somos esos jóvenes idealistas que éramos antes. Me pregunto qué vendrá primero. ¿Locura o muerte? Oh. Lo siento. Ni siquiera puedes volverte loco por tu naturaleza racial. Eres completamente inmune. Me importaría afectar efectos como la locura. Bastardo afortunado. Espero que me mantengas en una habitación de goma resistente y una chaqueta recta muy reforzada si me vuelvo loco. Porque ni siquiera puedo morir de muerte natural debido a mi inmortalidad racial. Gra. Entonces molesto. Ella rozó su cabeza con una expresión molesta. No digas esas cosas. Como tu rey y maestro de gremio, te ordeno que te mantengas cuerdo. Sí, sí. Claro. Lo que sea. Haré lo mejor que pueda, Emperador Palpatine. Ella puso los ojos en blanco. De todos modos, ¿qué estás planeando? ¿Quieres jubilarte también? Nah. Creo que continuaré mis experimentos, esperando algún día encontrar el significado de la vida. Tengo tiempo, ¿sabes? No puedo morir por medios naturales, y esto es deprimente. La existencia sin fin es completamente aburrida. Ella se veía triste por un momento. El guerrero vestido de negro suspiró. No te preocupes. Estoy seguro de que encontrarás algo que haga que valga la pena vivir. Por ejemplo, quizás finalmente pensarás en formar una familia. No empieces con eso, tengo suficiente con tu constante molestia con Albedo sobre este tema. Estoy bien solo. Realmente. No te preocupes por mí. Ella trató de repeler la preocupación constante de Momonga que la ha perseguido desde que conquistaron el Nuevo Mundo. Momon suspiró con sus pulmones inexistentes. Entonces los dos aventureros vieron humo en la distancia entre los bosques. Un hombre aparentemente quemado y asustado salió del bosque. Apenas estaba vivo y quemado hasta el punto de que era casi irreconocible. Por sus oídos, los dos aventureros sabían que era un elfo. Al ver a los dos héroes, el hombre quemado comenzó a arrastrarse lentamente hacia ellos. Los dos guerreros se detuvieron y miraron al hombre quemado con una expresión atónita. Los dos, por supuesto, siempre mantenían la guardia alta. Esta fue la primera regla del aventurero. Siempre prepárate para lo peor porque el señor Murphy está constantemente mirando. Cuando el hombre los alcanzó, los miró. Por favor, salva a mi hija, su ropa simple estaba manchada de sangre y marcas de quemaduras y en muchos lugares su ropa se había fusionado con su carne. Parecía haber sobrevivido a un ataque de un monstruo o mago que utilizó un ataque basado en fuego.
Los dos solo podían entender su idioma porque llevaban collares encantados hechos por Esdeath con gran lenguaje arcano. Momón asintió con la cabeza. Trata sus heridas. Recogeré un poco de leña. Esdeath asintió en respuesta y comenzó a tratar las heridas del hombre quemado. Por supuesto, los dos podrían haber usado una de sus pociones de curación rojas, o Esdeath podría usar uno de sus pocos hechizos de curación que podrían curar al hombre de inmediato. Además de esto, cualquiera de ellos podría usar uno de sus elementos básicos de construcción base para conjurar una casa rápida en la ubicación en la que se encontraban actualmente utilizando un elemento que los dos jugadores tenían en su inventario. Sin embargo, ninguno de ellos quería revelar su cobertura tan temprano. En cambio, estaban usando sus personajes de aventurero para poder hacer un pequeño reconocimiento y, por supuesto, revivir sus viejos días de aventurero. Momón levantó sus enormes espadas gemelas y, con un destello, el guerrero vestido de negro cortó un árbol grueso. El árbol comenzó a caer hacia él, que recibió con cortes rápidos y destellantes. Él cortó el árbol en pedazos iguales. Parecía que sus largos años de práctica de la esgrima habían valido la pena. Mientras tanto, Esdeath trató las heridas del hombre. Ella lo vendó con los vendajes limpios que sacó de su almacenamiento vacío. Afortunadamente, el hombre se había desmayado por su dolor, por lo que no vio lo que ella había hecho un momento antes. Ella usó su magia curativa dirigida más baja posible para tratar sus quemaduras y abrir la tela que estaba fusionada con su carne. Elenco silencioso. Minimizar magia. Curación angelical levantó las manos y comenzó a colocarlas sobre los puntos quemados del cuerpo del elfo. Sus manos comenzaron a brillar con un tenue brillo de energía luminosa. También usó una cantidad mínima de tónico analgésico para cubrir un poco el cuerpo quemado del hombre. No demasiado para no levantar sospechas. Seguirá sintiendo dolor después, pero no tanto como lo haría si no recibiera tratamiento. Momón trajo 2 enormes montones de madera bajo sus fuertes brazos. Esdeath se volvió hacia él. ¿No crees que fuiste un poco acelerado esta vez? Nunca puedes estar seguro de cuánta leña necesitarás. Rió Momón antes de que su supresión de emoción se activara y un aura verde débil apareció a su alrededor. Por supuesto, esta atmósfera solo fue reconocida por él mismo. Sush. La supresión comenzó de nuevo. Esta supresión de la emoción fue uno de los rasgos únicos de la raza Undead Overlord. Momón dejó las 2 enormes pilas de madera y comenzó a construir una fogata. Esdeath asintió con la cabeza. ¿Cómo está nuestro invitado?, preguntó Momón. Él sobrevivirá. Sin embargo, no estoy seguro si este sería el caso si llegamos solo un minuto después. Momón asintió con la cabeza. Entonces es un bastardo con suerte. 2 horas después, los ojos del hombre se abrieron lentamente. Mientras miraba a su alrededor en su delirio dolorido, preguntó con voz aterrorizada. ¿Estoy vivo? Estoy vivo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Tuca? Sin embargo, todavía estaba algo aturdido por la medicina analgésica que Esdeath le dio. Miró hacia un lado y vio una fogata con un conejo asado encima. El olor a conejo recién cocinado era apetitoso, y su boca comenzó a hacer agua. Se tragó la saliva que se acumulaba en su boca. Se sintió lo suficientemente bien como para levantarse lentamente y caminar hacia el roedor asado. No debes moverte en este estado. Escuchó una voz femenina a sus espaldas. Se dio la vuelta para ver al guerrero vestido de negro y la extraña chica con armadura que llevaba un extraño abrigo largo saliendo de entre los árboles. Los reconoció de su sueño. Los dos fueron con los que se había tropezado cuando se había escabullido después de que el dragón de fuego atacara. Entonces no fue un sueño. Él murmuró. Debes estar exhausto y hambriento después de todo lo que pasaste. Por favor, siéntate y come, dijo el guerrero oscuro. El elfo asintió con inquietud mientras se sentaba en su improvisada cama en el suelo. El guerrero oscuro sacó su cuchillo y cortó un pedazo del roedor. Aquí, come. El hombre asintió y comenzó a comer. Todavía estaba exhausto después de lo que había sucedido. Ni siquiera conocía a estos 2 extraños, pero los 2 lo ayudaron. Por supuesto, se alegró. Aún así, era extraño para él ser salvado por completos extraños.
La mayoría de las personas con las que se encontraría en tal situación simplemente lo saquearían y dejarían que sucumbiera a sus heridas. Gracias por la comida y por curarme. ¿Puedo pedirles a los dos su nombre? Soy Momón. El guerrero oscuro se hizo un gesto para sí mismo. Ella es Raiden. Señaló a la mujer a su lado que comía solo un poco del conejo. Somos el equipo de aventureros de rango adamantino llamado Oscuridad. ¿Aventureros? ¿Eres una especie de mercenario? Además, ¿qué pasa con ese rango adamantino? Él preguntó. Los dos aventureros se miraron el uno al otro. Se podría decir eso. La tarea del aventurero es cazar monstruos peligrosos y explorar lo desconocido. Adéntrate en peligrosas mazmorras y trae los tesoros para el cliente. ¿Podrías decirnos qué te pasó? Preguntó Raiden. Sí, nuestra aldea fue atacada por un dragón de llamas. Explicó todo a los dos aventureros. Después de que terminó, Momón hizo su primera pregunta. ¿Podrías explicar qué tipo de dragón es ese dragón de llamas? El hombre asintió con la cabeza. Sí, es un monstruo más allá de la imaginación. Quema todo a su paso, y su apetito hacia la carne humana y elfa es insaciable después de haberlo probado por primera vez. Raiden sonrió y se volvió hacia Momón. ¿Qué dices, Momón-kun? ¿Un objetivo digno? Momón se rió entre dientes. Más probable. ¿Qué estás diciendo? Estás loco. Si ves un dragón de fuego, lo mejor que puedes hacer es huir. Es un monstruo más allá de la imaginación. No tendrías la oportunidad. Te quema o te come. ¡Viva! Los dos aventureros se rieron entre dientes. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Raiden. Odor Marciau respondió. Bueno, Odor, somos aventureros clasificados Adamantine. Estamos entre los aventureros mejor clasificados. Solíamos cazar dragones a diario. Observó a Raiden mientras continuaba su comida. Los ojos del hombre se abrieron. ¿A qué te refieres con que luchas con monstruos como dragones a diario? Aún así, por tu apariencia, no eres de por aquí, ya que no sabes qué pesadilla realmente es esa criatura. Miró a un lado con tristeza, recordando lo que le había sucedido a su pueblo. No te preocupes por nosotros. Dijo Momón. No hay esperanza de que derrotes a ese monstruo. Pero al menos me gustaría contratarte para ayudar a encontrar a mi hija en nuestra aldea. El hombre se movió a una posición suplicante. Por favor. Te daré todo lo que desees. Raiden suspiró y miró a Momón. ¿Qué hacemos, Momón-kun? ¿Aceptamos? No podría doler si al menos investigamos el caso. Pero no prometemos nada. Gracias. Lloró de alegría. ¿Dónde viste por última vez a tu hija? Preguntó Momón en un tono frío. Nuestro pueblo está cerca. Ven, te lo mostraré. Tal vez, ella todavía está allí. La escondí del dragón de fuego en el pozo. Los dos aventureros clasificados como adamantinos se miraron. Lo siento, Odor. Ya investigamos la aldea y no encontramos sobrevivientes. ¿Qué? Eso no puede ser correcto. Sin duda te perdiste algo. Permítenos investigar el pueblo una vez más. Raiden suspiró. ¿Qué dices, jefe? No dolería si investigamos el pueblo una vez más. Gracias, dijo Odor. No hay problema. Iremos en 2 horas. Reúne tu fuerza. El elfo vendado rubio asintió y se acostó en su cama improvisada. Pasaron 2 horas y el trío caminó por el bosque hasta llegar al claro donde se encontraba la aldea de los elfos. Buscaron de nuevo. Sin embargo, los dos seres supremos ya lo sabían. Aparte de los pocos roedores que todavía estaban alrededor, no había vida viva o sin vida en el pueblo. Lo siento, Odor. No hay sobrevivientes. Odor miró a su alrededor con una expresión asustada buscando a su hija. No. 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 Solo búscala una vez más. Aparecerá. Raiden suspiró. Lo siento. Pero exploré el lugar con mi magia varias veces. No hay criaturas humanoides que permanezcan en la aldea. Odor tembló. Tembló por su ira, tembló por su impotencia y finalmente tembló porque dejó a Tuca sola. Maldición, apretó los dientes. Damn. El hombre rubio cayó de rodillas mientras gritaba su grito de desesperación. Te escoltaremos a un pueblo cercano.
Momón colocó su mano sobre su hombro. El hombre rubio se sacudió las manos. Déjame solo, se volvió hacia ellos y comenzó a gritar mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Déjame en paz. Deja mi pueblo. Luego cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia abajo. Solo por favor déjame solo para llorar. Al ver que los dos aventureros ya no eran necesarios, Momón se dio la vuelta. Ven, Raiden. Ya no somos bienvenidos aquí. Pero, Momón miró hacia atrás. Ven, Raiden suspiró en derrota. Bien, tienes razón. Tomó una poción curativa roja de su cinturón y la colocó al lado del luto padre. Si te encuentras entre la vida y la muerte nuevamente, bebe esto y tus heridas se curarán de inmediato. Con eso, los dos aventureros dejaron al padre de luto. Mientras se alejaban, Raiden le preguntó a Momón. ¿Y ahora qué, Momón-kun? No podemos dejar que un dragón deambule mientras nuestras fuerzas estén aquí. Iremos a cazarlo. ¿Sí? Cazar dragones. Espero que no sea tan débil como los dragones que se autodenominaron señores dragón, dijo mientras mostraba comillas sarcásticas con las manos. Incluso el más fuerte entre ellos. Ah. ¿Cómo se llamaba? Señor Dragón Platino. Respondió Momonga. ¿Sí? Correcto. Estaba bastante débil. Recuerdo que dijo. Te detendré, abominaciones. Y nunca se saldrán con la suya, villanos. Esdeat imitó sarcásticamente al difunto señor dragón. Sin embargo, fue asesinado por un solo hechizo tuyo. Fue una batalla bastante decepcionante. Ella puso los ojos en blanco. Pronto llegaron al camino cerca del bosque. Los dos se dieron cuenta de una pista extraña. Lo inspeccionaron. ¿Qué piensas? ¿Es esto lo que creo que es? No podemos estar seguros. Nuestra primera encuesta no mostró ningún signo de tecnología moderna. De repente, los dos escucharon un chillido aterrador cuando el enorme dragón de la llama roja voló sobre ellos. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Raiden sonrió de lado. Momón asintió, y los dos aventureros clasificados como adamantinos comenzaron a perseguir al enorme dragón. Por supuesto, podrían usar sus poderes para matarlo instantáneamente, pero, como se dijo antes, los dos no querían levantar sospechas. Cambio de escena. Cielo. El reino de los dioses. Reunidos alrededor de una gran mesa ovalada en su hogar celestial se sentaron 8 dioses. Por supuesto, oficialmente había 9 deidades principales en Falmart. Sin embargo, como la diosa del inframundo, Ardi residía principalmente en sus planes de tejido de la residencia del inframundo sobre cómo atrapar a Rory Mercury, el apóstata de Embroy. Embroy era el dios de la oscuridad, la guerra, la muerte, la violencia y la locura, y realmente no le importaba lo que esa mujer estaba haciendo en su tiempo libre. Además, le pareció divertido que Ardi siempre estuviera fallando con sus planes. Él solo miraba y reía mientras se recostaba en su trono celestial, ya que esa muchacha siempre fallaba con su plan de capturar a su Rory. Él era el dios de la locura entre muchas cosas después de todo. Amaba las locuras. Las 8 deidades que estaban sentadas alrededor de la mesa eran Embroy, dios de la oscuridad; Lunar-Yur, el dios de la música; Deldort, el dios de los convenios; Sufmut, el dios de la luz y el orden; Palapón, el dios de la venganza; Flaré, el dios del sol; Warearun, la diosa de los árboles y los bosques; Mirita, la diosa de la fertilidad; Duncan, el dios de la herrería; y Layelange, los dioses gemelos del estudio y el conocimiento. Habían convocado una reunión de emergencia alrededor de una semana después de que se abriera la otra puerta. ¿Qué hizo Ardi esta vez? ¿A qué mundo atrasado abrió su maldita puerta? Frunció el ceño Deldort, el dios de los convenios. El que respondió fue Sufmut, el dios de la luz y el orden. No lo sabemos. Parece que el imperio evidentemente enfureció tanto a uno de los dioses del otro lado que uno de ellos cruzó personalmente la puerta con un ejército de criaturas. Asumo que todos sintieron su presencia. Todos asintieron. Palapón, el dios de la venganza, se burló. Dices tonterías, Sufmut. Ya no somos capaces de tomar la forma de los mortales. ¿Por qué asumes que otros dioses pueden? Creo que la confundiste con uno de los apóstatas de Dios del otro lado.
Técnicamente es posible tener carne mortal de nuevo. La armoniosa voz del Ayelange habló. Solo necesitas hacerte cargo de un humano o de cualquier otra criatura. Explicaron los dioses gemelos. Aún así, los cuerpos mortales no son capaces de soportar la cantidad de poder que emitió esa chica, y ella desapareció por completo de mis sentidos cuando sus magos activaron esas extrañas barreras mágicas. Desde entonces, ni siquiera puedo encontrarla. Además, puedo ni siquiera mires detrás de sus protecciones después de que activaron sus defensas. Dijo Mirita, la diosa de la fertilidad. ¿Es posible hacer tales alas? La Yelange, Wariarun, la diosa de los árboles y los bosques, volvió la cabeza hacia los dioses gemelos. Lo pensaron por un momento y luego ambos sacudieron la cabeza al unísono. No tenemos conocimiento de tal magia. Esto es inquietante. ¿Qué podría desear un dios extranjero en nuestro reino? Si quiere venganza, ¿por qué no puede simplemente venir a nuestro reino y exigir justicia? Dijo Flaré, el dios del sol. No lo sé. Pero los soldados y sus demonios llevaban una armadura que nunca había visto antes. No me importaría la oportunidad de estudiar su arte. Dijo Duncan, el dios de los herreros, mientras acariciaba su larga barba y se reía alegremente. Tal vez está enojada porque Ardi abrió la puerta de su mundo y perturbó su sueño. Tal vez deberíamos razonar con ella a través de una buena balada. Explicó Lunarjur. No me hagas reír. Sentí su presencia. Está emitiendo locura y orden claros y oscuros al mismo tiempo. Si es como yo, no se retirará sin una buena pelea. Una mujer mía gusto. Río en Roy. ¿Qué planeas hacer, Sufmut? Preguntó Del Dord con inquietud. Sufmut suspiró y se masajeó el puente de la nariz. No podemos hacer nada en la situación actual. Lo mejor que podemos hacer es convocar a Ardi y preguntarle. ¿Todos están de acuerdo? Miró a su alrededor con una expresión cansada. Todos asintieron. Bien, cerremos esta reunión. Todos mantengan los ojos abiertos. Con eso, las 8 deidades desaparecieron de alrededor de la mesa. Cambio de escena. Vestido de fortaleza. Habían pasado 2 días desde la desaparición de su tía, y Beelzebub o Algoun continuó su trabajo para organizar su expedición. Estaba inclinado sobre su enorme y costosa mesa de trabajo y se sentía exhausto. Llevaba el anillo de sustento que su padre le otorgó para no sentir la necesidad de beber, comer o dormir mientras trabajaba. Aún así, no podía protegerlo del agotamiento mental. Mientras apoyaba la cabeza en su escritorio, murmuró, ¿por qué hay tanto papeleo? Él levantó la vista. No sé cómo mi padre, mi madre, Demiurge y mi tía hacen esto a diario. Pero esto es una locura, murmuró Beelzebub. Comenzó a mirar los papeles ante él una vez más. Pedidos de suministros, colocación de tropas, solicitudes del personal de la fuerza de expedición. ¿Por qué me llegan todas las solicitudes? Esto es una locura. Continuó su trabajo. Firmó otra orden. Enrollado en un pergamino y estampado con el sello real del reino hechicero. Luego se lo entregó al imp cercano que lo llevaría a su destino. Él suspiró. Esto es simplemente molesto. ¿Por qué no puedo ir con los aventureros a explorar el área cercana? Tía también lo hizo. Me pregunto qué dijo mi padre cuando leyó el informe acerca de que tía salía a explorar sin una guardia de honor nuevamente. Furioso. Se imaginó la reacción de su padre. Pero, pensando en ello, cada vez que la tía desaparece, el padre solo dice, ella es como un gato. Volverá tarde o temprano. Esto es simplemente parte de su naturaleza. Suspiró y continuó su trabajo. 5 horas más tarde volvió a poner la cabeza sobre la mesa. Demasiada información, mi cerebro no puede procesar, tía, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste hacer esto solo? El diablillo cercano inclinó la cabeza confundido. Pero Beelzebub lo sabía. Pronto esto terminará y liderará la fuerza de exploración en el interior del territorio enemigo y sus deberes de administración pasarán a Demiurge, quien pronto llegará a la fortaleza. Solo necesitaba soportar esto por un poco más. Escuchó un golpe en la puerta. Levantó la vista y se enderezó rápidamente, se ajustó el cabello, luego agarró 2 papeles en la mano para que sus subordinados vean que está trabajando.
Después de todo, él fue el primer príncipe del reino. No podía dejar que otros lo vieran en este estado. Tenía que ser un buen ejemplo. Adelante. Él dijo. Las enormes puertas dobles de su oficina se abrieron y entró un hombre. El hombre llevaba una armadura que aparentemente estaba hecha de un material similar al cristal y adornado con los símbolos del reino hechicero. Sostuvo su casco de diamante cerrado debajo de su brazo. Era Creón Caralis, un elfo y el capitán de su guardia de honor. Ah. Creón, mi amigo. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Belcebú felizmente. Creón, el capitán de su guardia de honor, era su amigo cercano de la infancia y compañero de entrenamiento desde los días de la infancia de los dos hombres. Siendo un hijo de un noble de alto rango, logró hacerse amigo de él temprano, y desde entonces los dos se convirtieron en amigos inseparables. Los dos se conocieron originalmente a la edad de 5 años durante una fiesta en la que, a pesar de su oposición, tuvo que participar. Como su tía siempre decía, si tengo que soportar esta abominación de ropa que tengo que usar para estos eventos, tú también puedes soportar la fiesta. Sabía muy bien lo que sucederá si contradice a su tía. Ella arruinaría su vida con métodos de entrenamiento inhumanos cada vez más duros. Por supuesto, su padre siempre se reía entre dientes cuando quería encontrar excusas para este tipo de eventos. Prefiere practicar o entrenar contra sus compañeros de entrenamiento. Pulir su habilidad con la espada en lugar de ir a esas bolas molestas. Por supuesto, a sus hermanas les encantaron este tipo de eventos. Chicas, ¿quién las entiende? A menudo pensaba mientras rodaba los ojos. En su infancia, Creón y Belcebú a menudo jugaban caballeros y villanos en los jardines del castillo de su padre. Lo disfrutaron más que cualquier otra cosa. Pero ya no eran niños. Ahora, ambos tienen deberes. Pero volviendo al presente, Creón entró y se arrodilló ante su príncipe. Mi príncipe. Tu guardia de honor está lista para abandonar la fortaleza y comenzar las negociaciones con la primera ciudad. Belcebú se levantó, se acercó a su amigo y le puso las manos sobre los hombros. Creón. Somos amigos, ¿no? No tienes que llamarme príncipe. Él sonrió. Como desee, su majestad. Belcebú fulminó con la mirada a su amigo. Creón, ¿qué dije? Su amigo comenzó a sonreír. ¿Para no llamarte príncipe? Bromeó con su amigo. El heredero de Ainz asintió. Exactamente. Ahora, por favor, levántate. Creón se levantó de su posición de rodillas, y los dos salieron de la oficina de Belcebú. ¿Ya llegó Demiurge? Preguntó Belcebú cuando los dos salieron de su oficina. Creón asintió con la cabeza. Sí. Demiurge-sama ya ha llegado. Te está esperando cerca de las puertas de la fortaleza. No vino antes porque quería comprobar el estado del fuerte y las operaciones personalmente. Belcebú asintió. Ya entiendo, gracias. Creón inclinó la cabeza. ¿Qué dices? ¿A qué ciudad iremos primero? La ciudad más cercana que según nuestro reconocimiento temprano es una ciudad agrícola. La ciudad se llama Itálica. Belcebú asintió y los dos continuaron su camino. Cambio de escena. En la gran tumba subterránea de Nazarik. 9º piso. Cámaras de Ainz. Detrás de su enorme escritorio de mármol se encontraba el avatar de la muerte. Tratando con el papeleo que su reino le otorgó. Por supuesto, él no era realmente Ainz, sino su creación, el actor de Pandora disfrazado. El actor de Pandora era el NPC que Ainz había creado personalmente. Además, era el gremio de la bóveda de tesorería y el gerente financiero de Ainz o Algorum. Desde que el reino se fundó oficialmente, también asumió el trabajo de tesorero del reino. A veces, en raras ocasiones, cuando su maestro quería aliviar un poco la tensión y retirarse un poco del mundo, lo sustituía como Ainz. Él era un doppelganger. Un cambiaformas. Su habilidad para cambiar de forma era tan avanzada que podía imitar perfectamente no solo la apariencia de cualquiera, sino todas sus habilidades al 80% de su poder. Como creación personal de Ainz, conocía a su maestro más que nadie en la tumba. Actualmente, acaba de firmar algunos documentos que contienen el estado financiero de la rama de investigación mágica del reino hechicero. Luego los selló con el sello de cera del reino.
el camisón que llevaba Albedo, Shaltear y Ceci Setsume y entró en su oficina. Ceci era un Godkin despierto y había sido la carta de triunfo de la teocracia Slime. Era una mujer con heterocromía, tanto para sus ojos como para su cabello. Su color de cabello es plateado en una mitad, mientras que la otra mitad era negra. Ella tenía una muy buena figura. Aunque él la había derrotado fácilmente, ella había visto la fuerza de Ainz e inmediatamente se enamoró de él y cambió de bando. No podías imaginar los rostros de los jefes de los sacerdotes después de que Ainz derrotó fácilmente a Ceci seguido de su lealtad inmediata a Ainz. Fue hilarante. Shaltear Bloodfallen era un vampiro de baja estatura y tenía la apariencia de una joven de 14 años. En verdad, ella solo se metió el sujetador para ser vista como una mujer rolliza. Porque era plana como una tabla de lavar y esto la frustraba. Ella ha sido descrita como una verdadera belleza, con piel pálida y brillante, ojos rojos seductores y rasgos faciales finos. Su cabello plateado estaba atado en una cola de caballo, lo que permitía a los demás una vista completa de su rostro. Las tres mujeres se acercaron al actor disfrazado de Pandora. «Ven, cariño. Deja esos papeles para mañana», dijo Albedo seductoramente. «Sí, Ainz-sama. Ven. Toma tu poción y diviértete», dijo Shaltear con una sonrisa sádica. El actor de Pandora, al ver el asalto de tres mujeres, retrocedió en su asiento. No dijo nada por un momento. «Por favor, perdóname. Pero actualmente, tengo demasiado trabajo bajo mis manos». Intentó repeler su asalto. «Oh. No tomará más de una hora. Por favor, Ainz-sama». Ceci acarició. El disfrazado actor de Pandora se puso nervioso. «Como dije. Hay mucho trabajo que necesito terminar esta noche». Albedo reconoció algo. Ella comenzó a mirar a Ainz sospechosamente. Luego lo señaló con una expresión enojada. «Sé que eres tú, el actor de Pandora. No trates de esconderlo». «¿A dónde se ha ido Ainz-sama?» El actor de Pandora entró en pánico por un momento. «No sé de qué estás hablando. No juegues conmigo. Dime. ¿Dónde está Ainz-sama? Reconozco los pequeños rastros que te traicionan. ¿Realmente pensaste que podrías engañarnos?» Ella agarró su vestido negro y comenzó a sacudirlo. Shaltear y Ceci también comenzaron a mirarlo con expresiones furiosas. Suspirando por la derrota, el disfraz de actor de Pandora comenzó a derretirse y transformarse de nuevo a su forma original. Una cabeza de huevo comenzó a formarse a partir de la masa sin rasgos faciales distintivos. Solo había 3 agujeros en su cabeza. 2 agujeros eran sus ojos y uno era su boca. Su vestido negro de la transformación anterior comenzó a fundirse con su habitual uniforme amarillo neonazi cuando terminó su conversión. Se puso de pie con un movimiento demasiado exagerado. «Mein Damen. Denunciert». Las 3 mujeres enojadas se abalanzaron sobre el doppelganger con cabeza de huevo. «¿Dónde está Ainz-sama?» Hizo un gesto exagerado. «Mein Schopfer. Berechtigt, darüber su discurso». Mi creador no me autorizó a hablar sobre eso. «Habla, o te lo golpearemos». Las llamas ardían en los ojos de Shaltear, Albedo y Ceci mientras lo miraban. La cabeza de huevo retrocedió y comenzó a sudar. «Mein Schopfer. Sálvame», pensó. Suscríbete al canal para más videos, comenta qué otros crossovers te gustaría ver en el canal y gracias por su apoyo hasta la próxima.